Saludo con gusto al embajador Arturo Sarucán, presidente de Sarucán & Associates y ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, gracias por estar aquí. Es un gran placer, como siempre, estar contigo, Guillermo. Muchas gracias. A reserva de entrar en detalles específicos, dame tu opinión general de la serie de desencuentros que se han dado entre México y Estados Unidos, que han llevado a un nivel de alta presión la relación bilateral. Arturo Sarucán. Pues mira, Guillermo, ciertamente la relación vive un momento bien complicado. Creo que se está saliendo de control. Cuando históricamente en la relación bilateral ha habido momentos de tensión, estos generalmente abonan a las posturas extremas de los dos lados de la frontera. Esto es lo que está ocurriendo ahorita con algunos legisladores republicanos pegándole al pandero del tema del fentanilo y en particular de digamos, agitar las aguas pidiéndole a la administración Biden que designe a las organizaciones criminales en México como organizaciones terroristas. Y del lado mexicano, pues el presidente en este rifirrafe que trae con el gobierno estadounidense en toda una serie de temas, las últimas declaraciones que hizo el presidente, digamos, dando entrada a estas teorías de la conspiración de que Estados Unidos está detrás del sabotaje al gasoducto en el mar Báltico que provee a Europa, sobre todo a Alemania, de gas ruso, ha caído muy mal en la Casa Blanca. Este tema realmente, más allá de que si el Departamentito de Estado, que si las pullas con respecto a los temas de preocupación por el tema del INE, este tema, las declaraciones del presidente con respecto a lo que es claramente una historia que ha sido propalada por el gobierno ruso. No es extraño que las declaraciones del presidente fueran replicadas inmediatamente por uno de los medios oficiales chinos y por varias embajadas rusas a lo largo y ancho del mundo diciendo, miren, el presidente López Obrador está subrayando que Estados Unidos es el responsable del sabotaje. Este tema en particular realmente ha caído como petardo en la Casa Blanca. Vivimos un momento, me parece, de tensión que se podría salir de control. La relación no se va a colapsar. El presidente Biden tiene clara la importancia de la relación con México. Lo hemos platicado tú y yo en el pasado, Guillermo. El presidente Biden también tiene la imperiosa necesidad de seguir controlando los flujos migratorios en la frontera, sobre todo a medida que nos acercamos a mayo, cuando se levantarán las medidas de emergencia al amparo del llamado Título 42, que permitían la expulsión expedita de migrantes y de personas buscando asilo en Estados Unidos bajo la figura de emergencia de salud pública. Y digamos, repito, no se le van a caer las ruedas a la relación bilateral, pero vivimos un momento de enorme tensión en donde creo que tienen que imperar la cordura. Yo espero que las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana, en su mañanera, de que, digamos, respeta a Biden y que tiene buena relación con Biden, sean un primer indicio de que finalmente alguien le ha hecho ver al presidente que sus declaraciones de estas 2 semanas, en particular las de esta semana, en donde ante el informe del Departamento de Estado revira diciendo que quién es Estados Unidos si saboteó el gasoducto. Este tema sí me parece que fue una línea roja que el presidente mexicano ha cruzado en su relación con la Casa Blanca y con el gobierno de Biden. Para entrar en los detalles, en materia de seguridad tenemos, por un lado, la afirmación de Antony Blinken de que partes del territorio mexicano son controladas por grupos criminales, lo cual el presidente ha intentado desmentir. Y por el otro, el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que deja en el capítulo que se refiere a México muy mal parado a nuestro país, lo cual ha llevado a López Obrador a utilizar adjetivos impensables. ¿Qué alcance puede tener este intercambio de descalificaciones? Pues mira, primero un tema de contexto que siempre es importante en la relación bilateral con Estados Unidos. El informe anual que emite el Departamento de Estado en materia de derechos humanos, efectivamente es una práctica unilateral, es una práctica que vulnera lo que debiera ser un principio fundamental de las relaciones diplomáticas, sobre todo entre dos países
como México y Estados Unidos, en donde los problemas, al ser comunes, requieren de soluciones comunes, los retos transnacionales tienen que derivar en soluciones transnacionales y lo que debería imperar son mecanismos de evaluación mutua, porque pues, efectivamente Estados Unidos, con una serie de problemas que vive hoy la sociedad estadounidense en materia, por ejemplo, de racismo, pues digamos, hay muchos que con razón critican, cuestionan esta práctica unilateral estadounidense. Pero habiendo dicho esto, el informe anual que emite desde hace décadas el Departamento de Estado, pues no trae cosas demasiado distintas a lo que el informe contiene, ha contenido en años anteriores y en sexenios anteriores, Guillermo. Es decir, sigue abonando a la preocupación de que México tiene un gran talón de Aquiles, que es la corrupción endémica y un Estado de Derecho débil, y que a partir de estos dos factores se derivan toda una serie de circunstancias que ponen en entredicho o que minan los derechos humanos o la observación de los derechos humanos en México, es decir, la depredación del crimen organizado, temas de feminicidios, impunidad, corrupción, ejecuciones extrajudiciales. Todo esto, yo recuerdo que te gusta 20 años en donde estos temas han sido mencionados por el Departamento del Estado. Curioso que López Obrador nunca repelara cuando estaba en la oposición y estos mismos capítulos y estas mismas preocupaciones se plasmaban en el informe. Lo que sí es distinto en este informe de este año, Guillermo, que tú lo habrás observado, es en particular una referencia cuando hablan sobre libertad de expresión y libertad de prensa, la mención específica a que el discurso presidencial, desde el atril presidencial, en las mañaneras, en particular esta sección de quién es quién en las mentiras, está generando un ambiente de hostilidad hacia los medios de comunicación, que está vulnerando la libertad de prensa, y le ponen claramente la responsabilidad de este clima de intolerancia hacia la crítica, hacia los medios de oposición, hacia las voces que discrepan con las políticas públicas del presidente, como un factor de enorme preocupación y de vulneración de los derechos humanos en el país. Este me parece que es el tema realmente importante y realmente novedoso en el informe de este año. ¿Y quién puede negar la hostilidad cotidiana del presidente hacia los medios, particularmente hacia los medios críticos? No hay cómo. Quizá más preocupante aún es lo dicho por Blinken en relación con el maltrato que reciben en México empresas de los Estados Unidos. Esto a partir de la intervención de la policía y el ejército en las instalaciones de Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo. Blinken dijo que esta debería constituir una preocupación real para el gobierno mexicano porque podría paralizar las inversiones estadounidenses en México. Esto se suma a las presiones en otros temas del comercio bilateral. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. Arturo Sarucán. Sí, es que lo que ha venido ocurriendo, Guillermo, es que se han venido acumulando toda una serie de frentes abiertos en la relación con Estados Unidos. Traemos de por sí dos procesos de consultas al amparo del TEMEC, uno que ya inició, que es el que tiene que ver con la política energética mexicana y que sigue su curso, y uno que apenas ha iniciado, que es el que se deriva de la decisión mexicana de poner cortapisas a las exportaciones agropecuarias estadounidenses a México, particularmente el maíz amarillo genéticamente modificado, que se usa para forraje en México, no se usa para consumo. A esto se le agrega pues la brutal tensión que se ha generado y que no es nuevo, es decir, el tema del fentanilo, Guillermo, es una crónica de una crisis anunciada desde hace meses. El gobierno estadounidense, el propio secretario Blinken, el Departamento de Justicia, la DEA, han venido pidiéndole al gobierno mexicano mayores esfuerzos por controlar el trasiego de fentanilo a través del territorio mexicano hacia Estados Unidos. El tema de los estadounidenses secuestrados y dos de ellos asesinados en Matamoros, ciertamente turbocargó este tema y fue lo que abrió las puertas a que algunos legisladores republicanos, en parte algunos de ellos preocupados porque en el caso del senador Lindsey Graham, estas personas son precisamente su estado, es Carolina del Sur. En el caso de otros, ciertamente tratando de, digamos, usar esto para sacarle raja política, para
esquinar, si tú quieres, a la administración Biden para caracterizarla como débil en materia de seguridad fronteriza con México. Las declaraciones de Blinken en este sentido con respecto al control territorial o a la falta de control territorial del Estado en México, me parece que un poco la administración ha dicho hace un par de semanas que no tienen la intención de designar a los grupos criminales mexicanos como grupos terroristas porque no va a mover la aguja de manera fundamental en cómo se combate y cómo se confronta al crimen organizado. Si algo deberíamos haber aprendido ya a estas alturas es que el uso de recursos militares para combatir al crimen organizado pues no da los réditos que se supone. Una de las razones por las cuales la administración Biden, digamos, ha querido, si no rechazar, pues darle la vuelta a quienes desde el Partido Republicano han estado pidiendo esto, pero ciertamente la declaración de Blinken con respecto a la falta de control territorial del Estado mexicano, pues se inscribe en una audiencia en donde explícitamente le preguntan del tema y pues el secretario no puede decir que no lo está considerando o que no es una preocupación del gobierno estadounidense. Pero ciertamente en mi memoria, en mis años de la relación bilateral, es la primera vez que un funcionario a nivel gabinete del gobierno estadounidense dice lo que dijo Blinken en este sentido. Y si a esto le agregas ahora lo que tú mencionas, la toma por fuerza de estas instalaciones de una compañía estadounidense, cuando traes toda una serie de flancos abiertos al amparo del TEMEC con respecto a garantizar un piso parejo para las inversiones estadounidenses en México, el gobierno estadounidense te está mandando señales claras a estas alturas, Guillermo, de que la relación no está bien encaminada y de que es momento, sobre todo cuando los dos países nos encaminamos a elecciones presidenciales simultáneas en el 2024, en donde va a haber actores de los dos lados de la frontera que van a buscar sacarle raja política a todos estos frentes que traemos abiertos. Un poco me parece que en este momento la administración está tratando de mandar la señal a México de urge que haya adultos supervisando el manejo y la gestión diaria de la relación bilateral porque se está saliendo de control. Sí, todo esto que estamos refiriendo ocurrió básicamente en audiencias en las dos cámaras del Congreso, desde donde se ejerce una gran presión hacia el gobierno de Joe Biden, particularmente de congresistas republicanos, en periodo, como bien refieres, preelectoral en los dos países. Tendremos elecciones presidenciales el próximo año, en México y en Estados Unidos. Arturo Sarucán, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de lo que está pasando? Pues mira, Guillermo, de entrada tienes un partido republicano que va a replicar el manual de juegos electoral de Trump en el 2016 y ya no digamos si Trump efectivamente resulta ser al final del día el candidato presidencial republicano, que no hay que descartarlo. Es decir, es probable, no lo creo, pero es imposible de ninguna manera. Si Trump llega a ser el candidato o algún candidato que no sea Trump, que está buscando jalar, atraer al voto trumpiano, tratando de rebasar al propio Trump por la derecha, es claro que dos temas directamente vinculados con México, la migración y el tema del tráfico de fentanilo, generando esta narrativa de que la verdadera amenaza a la seguridad nacional estadounidense proviene de México y de la frontera con México. Vas a tener nuevamente a México inserto en plena precampaña y campaña presidencial republicana. Esto no es bueno. Cuando yo era embajador, muchos me decían, oye, ¿no te preocupa que México nunca se ha mencionado en las campañas? Y yo decía, menos mal que México no es parte de las campañas presidenciales. Ya vimos lo que ocurrió cuando México se convirtió en una de las banderas de una campaña presidencial, que fue en el 2016 con Trump, y es muy probable, Guillermo, que en el 2024 en Estados Unidos, con el Partido Republicano, veamos una nueva agenda de alcahuetear política y electoralmente a México y usar la piñata electoral. Y del lado mexicano, pues evidentemente difícil que con un contexto así, con un contexto tan fluido, con tantos frentes abiertos en la relación bilateral, pues algunos candidatos o aspirantes a las candidaturas, ya sea de Morena o de la oposición, pues también busquen, digamos, jugar a veces con este matraqueo de
jugar con el tema del nacionalismo frente a la relación con Estados Unidos y la simetría de poder que hay con Estados Unidos. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que de los dos lados de la frontera se esté agitando la narrativa y la opinión pública en torno a temas que son torales para el bienestar, la seguridad, la prosperidad de los dos países. Tenemos focos amarillos y algunos intensamente rojos en la relación bilateral. Arturo Sarucán, ex embajador de Estados Unidos en México, muchas gracias por ayudarnos a entender el momento en el que estamos viviendo la relación bilateral. Muchas gracias.